Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo una entrevista en Mundo Emprende, en el radio los domingos de 7 a 8 de la mañana. Una entrevista que veréis el grado de indignación que tiene nuestro invitado. Él es José Luis Azañón, que es el propietario de la peluquería Rizos y además es el portavoz de la Alianza por la bajada del IVA en las peluquerías y en la estética. Claro, ¿cómo no va a estar indignado con todo lo que ha pasado? Y sí, amigos, el domingo pasado tuvimos en Mundo Emprende a José Luis Azañón, ya lo habíamos tenido anteriormente, para que nos contara cuáles eran las reivindicaciones del sector. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta que efectivamente el sector de la peluquería tenía un IVA reducido de toda la vida y en un momento dado, pues por una serie de contingencias económicas, le subieron ese IVA, asegurando que sería un tema, bueno, pues transitorio y que en algún momento se volvería a bajar a ese IVA reducido. Ya se avisó en su momento de que esa subida pues iba a provocar problemas en el sector y así fue. Cerraron muchísimas peluquerías, centros estéticos y bueno, pues la verdad es que fue un varapalo para el sector. Desde ese momento se ha venido reivindicando que volviera ese IVA al reducido. Fijaos que bueno, pues el mismo gobierno los consideró un servicio esencial cuando decretó aquel decreto de alarma. Sí que es verdad que a partir de ese momento ya se olvidó absolutamente de las peluquerías, no metió su epígrafe en los posibles beneficiarios de los ERES. Después con las ayudas directas tampoco no ha estado ese epígrafe de los peluqueros en la posibilidad de las ayudas directas. Luego, bueno, pues como se ha dado potestad a las comunidades para que cada una pudiera añadir epígrafes, pues bueno, han podido acceder a esas ayudas. Bueno, han podido o no, como en la mayoría de los sectores, porque al final las ayudas directas, repito, son finalistas, son solo para pagar deudas y los que han de aquella manera, sacando de sus ahorros, pidiendo dinero a familiares, pagado sus obligaciones, ahora no tienen derecho a estas ayudas directas. Bueno, pues el sector, imaginaos cómo está, además teniendo que soportar ahora el IVA del 21%. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que llegó el Senado y aprobó la bajada del IVA. Bueno, pues oye, una medida que ya se estaba esperando, el sector se felicitaba, pero, sorpresa, el Gobierno veta en el Congreso de los Diputados esta aprobación del Senado. Como nos dice ahora nuestro invitado, es la primera vez que pasa en la historia y veréis el grado de indignación que tiene con esto que ha sucedido. Primero en el Senado, que se aprueba esta reducción, pero después ese veto del Gobierno que hace que no tenga efecto esa reducción y que la peluquería siga con ese 21% de IVA. Vamos con la entrevista y después hablamos. Fíjate que yo ya tenía previsto en redacción que hablaran contigo, pues para hablar de la maravillosa noticia de esa bajada que se había conseguido, que no es otra cosa que volver a la situación que ya teníais históricamente y que, bueno, pues por X razones cambió de una manera provisional y de provisional se había quedado en permanente. Y a las pocas horas tuvimos que decir, bueno, pues vamos a traer a José Luis, pero me temo que para hablar de esta escaramuza. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es un atropello literal a la democracia y una violación de la separación de poderes por parte del Partido Socialista que es escandalosa y que no tiene precedentes en la democracia española. Es la primera vez desde que tenemos una democracia que se veta. Una ley, es que no nos olvidemos que es una ley que ha sido votada y aprobada por la unanimidad de los partidos presentes en el Senado, a excepción del Partido Socialista. Y el Ejecutivo... Aprobada. Claro, y a mí lo que me sorprende es que yo desde el colegio, a mí cuando me enseñaban qué era una democracia, me decían que los pilares de la democracia, al menos la española, estaba basado en la independencia de tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Este ejecutivo ha pisoteado la independencia del poder legislativo literalmente con este tema. Una ley legalmente aprobada por el Senado, como al Partido Socialista no le gusta, que es el único que no la votó, no permite su implantación y la veta. Esto literalmente, y lo dirán los tribunales, el Tribunal Supremo, que llegará al Supremo cuando llegue, desgraciadamente será dentro de muchos años y será muy tarde para nosotros, pero estamos convencidos que nos dará la razón. Es absolutamente
escandaloso que un partido de gobierno le diga a los españoles a través de sus representantes qué ley puede... Que le veta. Sí, sí. Es que esto es escandaloso. Sí, es escandaloso, sí. No tiene ningún sentido. Pero es que además recordemos que en el 2018 se hacía una propuesta y se criticaba que no se estuviera bajando el IVA y bueno, pues había declaraciones de los principales representantes del Partido Socialista bueno, pues dando argumentos como que la bajada del IVA era fundamental para el sector, para que no se cerraran centros, que además estábamos apoyando el empleo femenino, el empleo joven y que por eso era imprescindible bajar el IVA. Ahí también hemos de decir que el Partido Popular, que estaba gobernando en ese momento, tampoco lo bajó. Pero claro, ya llegados a este punto en el que se aprueba en el Senado y después lo vetamos, ya no parece que sea algo en lo que puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Ya esto parece una imposición. No, así es que mira, ¿sabes qué pasa? Es que ya no solo el 2018 esa propuesta no de ley del Partido Socialista, es que en el 2014 el Partido Socialista también hizo otra y en el 2015 también hizo otra. Es decir, cuando estaba en la oposición le valía. Ahora que está gobernando, no. El Partido Socialista nos está demostrando al sector de la imagen personal y la verdad es que a la ciudadanía en general que de socialista marxista tiene poco, es más socialista groucho marxista. Es decir, estos son mis principios, pero si no le gustan no se preocupe que aquí tengo otros. A nosotros nos gustaban los principios que tenía cuando eran partidos de la oposición, es decir, cuando nos apoyaba. Desde que está en el gobierno tiene otros principios y como ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Calvo, es que ellos no van a permitir que la oposición les diga con qué leyes tienen que legislar y que gobernar. Y lo siento mucho. Yo vuelvo a decir que esto es una cuestión de separación de poderes y de independencia de poderes. Esto no pueden ir por la vida un gobierno pisoteando las leyes y pisoteando la Constitución, porque entonces nos convertimos en una república bananera. Y esto vamos a ir camino de ello. Pero además recordemos que sois un sector especialmente olvidado para este gobierno y para su legislatura, porque recordemos que primero fuisteis declarados como actividad esencial. Prácticamente estabais obligados a abrir en mitad de la pandemia. Luego ya se rectificó. Después, en esos epígrafes de las ayudas de los 7.000 euros, no aparecíais. Bueno, y anteriormente a eso tampoco aparecimos en los CENAES que eran... En los CENAES del CESE. Sí. Quiero decir que al final, no sé si hay ojeriza contra el sector, pero porque realmente no estamos hablando de una reivindicación de una bajada de IVA que no tenga... ajuste, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente las peluquerías y los centros de belleza estaban en ese IVA reducido porque efectivamente se consideraba un tema esencial. Nos han demostrado en esta pandemia que os consideran un servicio esencial, pero esa idea de que subía el IVA pero luego volvería a su sitio, pues no se está teniendo en cuenta. No, y lo sorprendente de toda esta situación es que las excusas que nos ha dado permanentemente el Partido Socialista son excusas que se han ido desmontando por ellos mismos. Primeramente nos decían que es que la Unión Europea no permitía la bajada del... Pero ese es el comedín del público, ¿eh? La Unión Europea no permite nada. Luego cuando le preguntas te dice, pero... No puedes bajar las mascarillas gracias a la hemeroteca que tenemos hoy en día. Esa parte ya no nos la creímos desde el principio. Sí, no, pero es escandaloso. Es que son mentira tras mentira que intentamos desmontar. Mira, nosotros les presentamos un balance fiscal hecho por un ente independiente en el mes de septiembre, donde le justificábamos con unas previsiones de cierres de establecimientos en septiembre, insisto, del año pasado, que se han quedado cortas, que desgraciadamente la realidad ha sido mucho más cruda para el sector. Bueno, pues con esa previsión de cierres que, como digo, se ha quedado corta, la balanza fiscal que le arrojaba la restitución del tipo de IVA, suponiendo que con ellos conseguíamos salvar al menos la mitad de los negocios que estaban en riesgo de cierre, les daba una balanza rentable. Positiva. Claro, 150 millones a favor de las arcas del Estado, porque recordemos que cada negocio que cierra es subsidios de desempleo que tienes que pagar, cotizaciones a la seguridad social que dejas de percibir, impuestos directos e indirectos que esa sociedad, que esa pequeña empresa abierta al público tiene que pagar y que deja de pagarlos cuando está cerrado. Todo este balance de suma-resta le daba al gobierno un balance positivo de 150 millones. Efectivamente, en recaudación de seguridad de IVA, eran 300 millones menos. Pero claro. si estamos discutiendo la situación de un sector tan pequeñito que es el 0,30 del PIB por una cuestión de 300 millones, cuando acaba de aprobar el gobierno socialista una bajada de IVA de la luz
que le supone 980 millones en el presupuesto. Quieto. Suscríbete y le doy otra vez a la entrevista. Y seguimos, pero suscríbete. Ya has visto un trozo, está guay, pero suscríbete. Gracias. Y está diciendo como justificación para no implantar la bajada del IVA al sector de la imagen personal, que el problema es que le descabala los presupuestos, cuando acaba de aprobar también en la misma ley antifraude la congelación del impuesto de circulación y de matriculación. Esto, vamos a ver. Tú fíjate que ese es un buen ejemplo, porque el impuesto de matriculación es que le ha salido a perder todo el tiempo que ha estado funcionando. Quiero decir, que es que al final se han vendido menos coches, se ha recaudado menos. Es que, claro, lo de subir impuestos así alegremente hay que hacerlo sabiendo lo que se hace, porque, claro, si subes los impuestos y bajas la economía, pues tienes un problema. Bueno, yo me acuerdo en primero de carrera, un profesor mío, una de las primeras lecciones que me dio fue mayores impuestos no significa mayor recaudación. Claro. Entonces, pero esto parece ser que el Partido Socialista tampoco lo entiende. Yo, sinceramente, la situación del sector ha ido cada vez agravándose más. Ahora mismo hay un 40% de establecimientos en riesgo inminente de cierre y, desde luego, la noticia de la bajada del IVA era, pues un gran balón de oxígeno para el sector y una gran ilusión que nos duró menos de 24 horas. Entonces, realmente la situación para nosotros es crítica. Pero además yo he leído por ahí un dato que dais que me ha dejado, ese sí que me ha dejado realmente impactado, y es la recuperación de la economía sumergida en el sector. Bueno, es salvaje. Es que, vamos a ver... aquello de que venía un señor cualquiera y te cortaba el pelo en casa y tal, eso ya no existía. Vamos, yo ya no lo había visto en ningún lado y ahora se empieza a ver otra vez. Claro, todos estamos viendo buzoneos en nuestros domicilios de gente que ofrece esos servicios a domicilio, pero pensemos que si hay un tercio de peluquerías que ya han cerrado, esto significa 16.000 establecimientos, que esa gente no tiene cabida en ningún otro sitio porque las peluquerías existentes no necesitan más empleados. Entonces, esa persona que tiene que llevar un plato de comida a sus hijos a su casa, ¿qué puede hacer? Solo sabe eso. Claro. Entonces, es que no puede hacer otra cosa, con lo cual esa economía sumergida está aflorando de una manera, y es competencia desleal a los que todavía permanecemos abiertos, pero realmente, desde un punto de vista humano, tampoco podemos denunciarla. Entonces, porque esta gente tiene que llevar un plato de comida a su casa. Y claro, han tenido que cerrar sus negocios. En este país, la ley de segunda oportunidad brilla por su ausencia. Ahora mismo esa gente, el día de mañana, si quiere volver a abrir un negocio y quiere pedir un préstamo, vamos a ver qué le dicen en el banco correspondiente. Fíjate que lo de la ley de segunda oportunidad, eso sí que está yendo en contra de Europa. Europa, a partir del día 1 de julio, ya le exige a España que no dé preferencia a las deudas de las administraciones públicas, que es el gran problema de la ley de la segunda oportunidad. Eso que sí tiene que aplicar, que se lo está diciendo Europa, eso no se aplica. Pero, José Luis, sin irnos por las ramas, ¿y ahora qué? Bueno, hoy el portavoz del Senado del Partido Popular, Maroto, ha anunciado la presentación inminente, hoy mismo la han presentado por registro de entrada, de una propuesta de ley dentro del cupo parlamentario que tiene el Partido Popular, independiente, solo para solicitarle al Gobierno la bajada del IVA al sector de la imagen personal. Recordemos que hay ya otras dos enmiendas, una presentada por Esquerra Republicana y una presentada por el Partido Popular, una dentro de la ley del IVA de las mascarillas y otra dentro de la ley de ayudas directas al COVID, en tramitación, pero que todavía no han pasado el primer escollo del Congreso. Y lo que han anunciado todos los partidos políticos, porque son absolutamente todos, es que van a ir presentando una tras otra enmiendas en toda ley que tenga capacidad para admitir una ley tributaria, para solicitar lo mismo, volver a bajar el IVA al sector de la imagen personal. Recordemos que hemos conseguido, el sector de la imagen personal, una cosa que yo creo que no sé si tiene muchos precedentes. Hemos aunado la voluntad política... Sí, habéis puesto de acuerdo a todo el mundo, eso es increíble. Todos, extrema izquierda, extrema derecha, centro, regionalistas, nacionalistas, absolutamente todo el arco parlamentario de las dos cámaras está alineado con nosotros. Hasta el punto de que la manifestación del miércoles presentamos 100.000 firmas de apoyo que hemos recogido de manera express en el Congreso de los Diputados de apoyo a nuestra reivindicación, y bajó a recogernos Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo de Unidas Podemos, bajó a recogernos. Tú fíjate, pero José Luis, darle la fórmula a quien haya que dársela, porque igual la única manera de que haya una moción de censura es que vosotros aunéis, igual que habéis hecho con esto del IVA, a todos los partidos. Nos hemos quedado sin tiempo para más, José Luis, pero vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase
siempre con este tema. Y oye, si hay algún tipo de novedad, pues contactamos contigo rápidamente para poder informar a todos los emprendedores de, como bien defines tú, de este atropello en este caso a la legalidad, pero también a un sector que necesita más ayuda que trabas, como se le está poniendo. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por darnos voz. Ya veis, amigos, el grado de indignación que tiene José Luis Azañón, el portavoz de esta alianza por la bajada del IVA de las peluquerías. Bueno, es su indignación, la de todo el sector y la de gran parte de todos nosotros, porque la verdad es que unos por unos, otros por otros, el IVA de las peluquerías y los centros de estética el 21%. Fijaos que ahora se aprueba con la mayoría de la Cámara, con todos los grupos de la Cámara en el Senado, menos el Partido Socialista, y bueno, pues se veta para que no entre en vigor. En su día hay declaraciones, peticiones en el 16, en el 18, de el gobierno socialista en la oposición exigiendo al Partido Popular en el gobierno que redujera el IVA. Bueno, pues el Partido Popular no lo redujo entonces, ahora consigue aprobar que se reduzca ahora y lo veta el Partido Socialista. Así que bueno, pues fijaos, sí que es verdad que en este caso haciendo algo que no lo habíamos visto nunca en democracia, que como dice José Luis, bueno, pues no sabemos cómo encaja eso en la división de poderes. Pero bueno, veremos luego lo que dicen los tribunales, seguramente darán la razón a las peluquerías y al Senado, pero bueno, pues ya habrán pasado muchos años. Al final, las peluquerías y los centros de estética siguen con ese IVA del 21%. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este papá en la cara, que acepte las notificaciones, y si quieres seguir informado de todas las cosas que pasan con esto del emprendimiento, pues aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.